Muy bien, hermanos. Seguimos. Hoy nuevamente vamos a volver a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Yo espero, hermanos, que todos hayamos leído esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, porque tiene grandes enseñanzas. Al principio es un poco confuso porque uno tiene que conocer el Antiguo Testamento, pero como cristianos todos tenemos que haber estudiado el Antiguo Testamento. Si usted no ha estudiado el Antiguo Testamento, debe hacerlo. Debe organizarse para que cada día de la semana estudie un capítulo, 2 capítulos de un libro, y así usted va teniendo una noción más clara de la voluntad de Dios y de lo que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento, lo que hizo en el Nuevo y lo que está haciendo ahora. Porque si usted no estudia el Antiguo Testamento, es como si usted entrara a una película a la mitad. Usted llega a la mitad de la película y ve el final, pero no sabe cómo fue el comienzo. Si uno no ha estudiado toda la Biblia, solo el Nuevo Testamento, es lo mismo. No tengo ni idea de cómo es que Dios hizo las cosas en la antigüedad y por qué es que ahora creemos en Él. Y quería hablar eso antes de que entremos aquí porque lo que digo es muy importante. Ahora, el título de este sermón es, como dice allí, como lo anunció el boletín, el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? Dice, el justo por la fe vivirá, no morirá, vivirá. ¿Y quién es el justo? El cristiano. Si usted es cristiano verdadero, si usted ha recibido al Señor en su corazón, usted, gracias al sacrificio de Cristo y a la limpieza en su sangre, usted es una persona justa. Dios lo ha declarado justo. Eso no quiere decir que es perfecto. Nadie es perfecto en este mundo, pero si es justo a los ojos de Dios, usted ya no va a ser condenado. Ahora bien, nosotros sabemos que hasta el siglo XVI, para uno salvarse en Europa y aquí, para uno poder salvarse, para uno tener al Señor en su corazón, uno tenía que pertenecer a la Iglesia Católica. Y uno tenía que ir donde el cura y confesarse. Y el cura le impartía el perdón. Y si uno quería tener a Cristo, tenía que comer la hostia, como todavía es. Y fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Pero en el siglo XVI los reformadores, estos hombres importantes que Dios utilizó, ellos descubrieron, leyendo la Biblia, que la salvación es por la fe, no por pertenecer a una religión. Y entonces ellos encontraron esa doctrina aquí, la doctrina que dice, el justo por la fe vivirá. De manera, hermanos, que quisiera que fuéramos a la Biblia, cada uno en el capítulo 3, versículo 6. Nosotros tenemos que entender bien esto. De la salvación y de la justificación por la fe. Ahora, en el capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es solo versículo. Ahora, si ve por qué usted tiene que conocer el Antiguo Testamento, ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham?
Tenemos que conocer la historia de Abraham para resolver esas preguntas. Bueno, la Biblia dice que cuando Dios, todo el mundo, todo el género humano estaba en pecado y en condenación. Y llegó el día cuando Dios dijo, voy a salvar al hombre. Y entonces, ¿cómo hizo Dios para salvar al hombre? ¿Cómo hizo? Dice la Biblia allá en el Antiguo Testamento que Dios escogió un hombre por allá en una región donde nadie sabía de Dios. Supuestamente eran paganos todos, adoraban ídolos. Escogió un hombre y le dijo, Abraham, así se llamaba, Abraham, salga de su familia, salga de esa tierra. Váyase por el camino que yo le voy a decir y yo le mostraré a usted las grandes cosas que haré para el futuro. Yo lo tengo escogido a usted para un gran plan, un plan eterno. Por eso Abraham fue tan importante en el futuro. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, la única religión verdadera era el judaísmo. Y Abraham era muy importante, tanto que lo idolatraban. Los judíos en los tiempos de Jesús llegaron a pensar que Abraham era un hombre justo, pero por las cosas que él hacía. Había una leyenda que decía que él empezó a la edad de 3 años a ser un hombre santo, muy santo. Lo hicieron circuncidar y era perfecto. Y tenía méritos suficientes para ser un escogido de Dios. Eso decían los judíos. Claro, todo era equivocado. Porque más adelante aquí nosotros vemos que Abraham, Dios lo escogió y lo justificó, no por lo que él era. Era un pagano pecador. Dios lo salvó fue porque Abraham, cuando Dios le dijo, salga de su tierra a la región que yo le mostraré, él obedeció. Y por eso dice la Biblia, creyó a Dios y por eso fue declarado justo. Entonces, el tema es el siguiente. Los judíos pensaban que por el solo hecho de ser judíos ellos merecían la salvación, por tener una religión. Pero la palabra de Dios nos enseña que en realidad ni los judíos ni Abraham podían salvarse por eso, por tener una religión. Ahora, si nosotros leemos ahora el versículo, aquí en el versículo 6, volvamos a leerlo, dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces Pablo aquí está diciendo que todos los que son de fe son hijos de Abraham. Y entonces tenemos que forzosamente ir al Antiguo Testamento. Como ya dije, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Dice que Dios escogió a Abraham y le dio una promesa. Génesis 12:1, vamos a mirar rápidamente en el Antiguo Testamento, Génesis 12:1. Allí está la historia que les comenté hace un momento. Génesis 12:1. ¿Qué dice allí? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces Dios escoge a Abraham y le da una promesa. ¿Cuál? Que en él, a partir de él y de toda su familia y de toda su descendencia, por él serán benditas
todas las familias de la tierra. Dios traería la salvación a todas las naciones del mundo. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice el Antiguo Testamento? Pues bueno, dice que Abraham salió obedeciendo a Dios, que su esposa no podía tener hijos, pero que Dios tuvo misericordia de Sara y que entonces nació Isaac. Y luego Isaac también se casó y tuvo a Jacob, el que más adelante se llamó Israel, y que Israel tuvo varios hijos, tuvo 12. De esos 12 vienen las 12 tribus de Israel. Y una de esas tribus, que se llama la tribu de Judá, de esa tribu nació Jesucristo. Vino el Salvador, el Mesías. Tremendo. Ahora, los judíos eran un pueblo muy orgulloso cuando el Señor vino aquí a la tierra. Muy orgulloso porque ellos decían: nosotros venimos de Abraham, somos hijos de Abraham, somos un pueblo bendecido. Dios le entregó a nuestro padre Abraham todas las bendiciones y las promesas. Los judíos creían que eran los únicos bendecidos sobre la tierra porque Abraham era su padre. Pero ellos desconocieron la promesa. Cosa curiosa, desconocieron la promesa que nosotros leímos hace un momento. Por eso, ¿qué dice Gálatas 3 en el versículo 8? Dice, ¿dónde estamos? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No solo los judíos, todas las naciones. Entonces hasta Cristo, cuando viene Cristo, en Él se cumple la promesa y la bendición, porque todo el que cree en Él será salvo. Ahora, cuando uno lee estas cosas, uno tiene que hablar de la impotencia humana. La impotencia humana. ¿Qué es la impotencia? Bueno, uno es impotente cuando quiere hacer algo pero no puede. Cuando le exigen que haga algo pero uno no puede, entonces uno dice: soy impotente. En el caso de los judíos, ellos estaban en un problema. Cuando nuestro Señor vino aquí a la tierra y encontró esa religión y a todos los judíos que decían: nosotros venimos de nuestro padre Abraham. El primer problema que tenían los judíos era que ellos tenían que cumplir toda la ley de Dios, todos los 10 mandamientos. Por eso en el versículo 10, ¿qué dice? De Gálatas 3 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir eso? Si los judíos se sentían orgullosos de ser herederos de Abraham, ellos debían saber que tenían que cumplir toda la ley dada por Moisés y cumplirla bien. Pero ¿qué pasó? Que los judíos no fueron capaces de cumplir la ley de Dios. Fueron impotentes. Por eso el versículo 11, ¿qué nos dice? Versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Uno no se salva por cumplir la ley, porque es que uno no puede cumplirla. Es por la fe en el Señor. Entonces ellos no pudieron cumplir la ley, los requerimientos divinos. Y aquí la Biblia dice que la ley es un asunto de obediencia, no de fe. La ley fue dada para que usted la cumpla. Cuando en la Biblia dice: ame a su padre y a su madre, es porque usted tiene que hacerlo. No robe, no mate, no diga mentiras,
no codicie los bienes ajenos. Y todos los mandamientos, esos mandamientos no es para que uno tenga fe en ellos, es para cumplirlos. Es un asunto de obediencia. Por eso aquí en el versículo 12 lo dice. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Así que si Dios nos exigiera que para salvarnos debemos cumplir perfectamente la ley, nadie podría salvarse. Ni usted ni yo hemos sido capaces de cumplir los 10 mandamientos perfectamente. En la semana alguna mentira dijimos, alguna cosa quizás nos robamos, blasfemamos el nombre de Dios, codiciamos algo, no tuvimos al Señor en cuenta en nuestro corazón en primer lugar. Tampoco nosotros hemos sido capaces de cumplir esa ley. Y ese es el dilema del pecador, como lo dije. La ley, por ejemplo, dice no robe, pero el pecador sigue robando. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que hagamos cosas y nosotros no somos capaces de cumplirlas. ¿Por qué? Porque es que nosotros nacemos con un corazón corrupto, un corazón que nos inclina a pecar. De manera que como uno no puede cumplir la ley, sino que la viola permanentemente, entonces todos somos culpables ante la ley de Dios. Todos aquí somos culpables porque no hemos cumplido. Y no podemos ser justificados ante Dios tratando de cumplir la ley porque no podemos. Somos impotentes. Y es por eso que nacemos pecando. David decía, en pecado he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. Es decir, él sabía que había nacido, pero que traía dentro de su ser, dentro de su corazón, el problema del pecado. Todos venimos así. Esa es la impotencia. Tengo que hacer cosas, pero no puedo. Eso lo explicó Pablo en Romanos 7, 14, 21. No perdamos de vista Gálatas, pero miremos un momento Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Vamos a mirar. Romanos 7, 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Es un mandamiento divino para cumplir. Mas yo soy carnal vendido al pecado, dice Pablo. Es decir, él está diciendo, mas yo soy un humano. Tristemente cometo pecado. 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi humanidad, en mi naturaleza humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces el apóstol Pablo, mire esta cosa tan extraordinaria. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Está dando su testimonio personal. Está diciendo, bueno, ahí está la ley que me dice no robe, no codicie. Y yo me levanto el lunes feliz y resulta que durante el día hago lo contrario, robo y miento, aunque yo sé lo que tengo que hacer, pero hago lo contrario. ¿Y qué es lo que me pasa? Que una cosa quiero hacer, pero hago otra cosa. Termina diciendo es que hay un problema dentro.
que se llama el pecado, que está dentro, que busca dominarlo a usted. De manera que así son las cosas para con nosotros también. Cada día que amanece me doy cuenta de que no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso es lo que hago, y por eso soy culpable y estoy condenado. Debido a mi pecado, la ira de Dios está sobre mí, la ira de Dios. Estoy bajo maldición por violar la ley y no cumplirla perfectamente. Merezco la pena de muerte. Estoy perdido. Y fue por eso que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Con la venida de nuestro Salvador las cosas cambiaron totalmente. ¿Qué dice el versículo 14? Ahora sí de Gálatas 3. Y leamos desde versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Versículo 13. Cristo nos redimió, o sea, nos liberó de la maldición de la ley, porque la ley nos condena a todos. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, estuvo bajo maldición para poder salvarlo a usted. Ese es el asunto. Y dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ahí está, alcanzase a los gentiles. Nosotros somos los gentiles, porque no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces nosotros también vemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus pactos, porque aquí dice el versículo 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ya sabemos que es un pacto, ¿no? Un pacto es un convenio entre dos personas, una promesa, y a veces bajo juramento. Cada uno se compromete a hacer algo y se espera que nosotros los humanos cumplamos los pactos que hacemos. Pero Dios mucho más, Dios cumple verdaderamente sus pactos. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham muchos siglos antes, y que le dijo: salga de su tierra, yo lo voy a bendecir, en su familia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa se cumple hoy, porque hoy en día todo el que cree en Cristo es salvo, porque Cristo viene de la familia de Abraham, de la tribu de Judá. Entonces, mire, hermano, este asunto, Dios hizo un pacto con Abraham, como ya lo hemos visto, y aquí vuelve y lo confirma el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Simiente es familia, descendencia. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa se tenía que cumplir, es en Cristo, por ser descendiente de Abraham. Todo el que tiene fe en Cristo, entonces, es un descendiente espiritual de Abraham, aunque no sea judío. Yo soy colombiano, nada tengo que ver con los judíos, pero por haber creído en Cristo soy heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham hace muchos años, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, entre ellas Colombia y todos los países a donde el evangelio llega, y Cristo me ha salvado y ha cumplido su promesa. Pero mire este detalle: Dios hizo ese pacto con Abraham para cumplirlo, pero
la Biblia dice que unos siglos después Dios hizo un pacto con Moisés. Otro pacto. Hay que conocer el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Nosotros sabemos que Moisés fue un libertador, que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo condujo por un desierto y en unas cordilleras que se llaman Sinaí, en el monte Sinaí, Dios se le reveló a Moisés y le dijo: estas son las tablas de la ley, aquí están los 10 mandamientos, porque ustedes han pecado. Y quiero decirles que de ahora en adelante deben saber qué es lo que tienen que obedecer. ¿Y para qué Dios dio esa ley? Mire usted que ahí abajo en el versículo 19 hay algo interesante. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley que Dios le dio a Moisés, ¿para qué sirve esa ley? No para salvarnos. Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles, hermano de un mediador. Bueno, entonces Dios introdujo su ley en el mundo para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestro pecado y al mismo tiempo tuviéramos temor de Dios. Por eso digo, la ley no es para salvarnos, sino que la ley nos muestra nuestro deber. Cuando yo miro la ley de Dios, allí me dice: ame a Dios sobre todas las cosas. Dios debe tener el primer lugar. Honre a su padre y a su madre. Santifique el día del Señor. No robe, no mate, no cometa adulterio. La ley me señala a mí mi deber. Y si yo peco en eso, me señala mi pecado y me revela la pena de la desobediencia. Y por eso vamos entendiendo entonces que la ley no es para salvarme, sino que tiene que haber otra manera de salvarme. ¿Y cómo es? Creyendo en Jesucristo, quien pagó el precio de mi salvación y cumplió la ley por mí, ya que yo no puedo cumplirla. De manera, hermanos, que Dios al comienzo, aquí en el Antiguo Testamento, dice que Dios hizo 2 pactos. Uno con Abraham, que se llamó el pacto de la promesa. Y 400 años después hizo otro pacto con Moisés, que se llamó el pacto de la ley. ¿Cuál es la diferencia entre esos 2 pactos? Versículo 17. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál es la diferencia entre esos 2 pactos? En el pacto de la ley en el monte Sinaí, Dios se comprometió a bendecir a los hijos de Israel si ellos obedecían. Entonces, en el Sinaí Dios le dijo al pueblo: bueno, los voy a bendecir, pero mire, aquí está mi ley. Tienen que cumplirla. Si ustedes no la cumplen, no va a haber bendición. Va a haber maldición. Pero si ustedes la obedecen, me comprometo a bendecirlos. Así fue el pacto con Moisés. El pacto de Dios con el pueblo. Entonces, el Señor estaba obligado a bendecir o maldecir a Israel según la obediencia. Y por eso decimos que las bendiciones de ese pacto dependían de la obediencia del pueblo, pero lamentablemente nunca
el pueblo cumplió. Por otra parte, el pacto con Abraham. ¿Qué había de diferente? El pacto con Abraham era un pacto incondicional, es decir, que dependía totalmente de la fidelidad de Dios a su promesa. Porque Dios le dijo a Abraham, mire, haga lo que le voy a decir y yo lo bendigo, lo voy a bendecir. Crea y yo lo voy a bendecir. Y dice, Abraham creyó a Dios y Dios lo bendijo. A Moisés le dijo, obedezcan mi ley para que puedan ser bendecidos. Entonces, el primero era un pacto de promesas y el segundo era un pacto de obediencia. Un pacto de gracia. Ahora, termino con esto. ¿Cuál pacto le gusta más a usted? Porque mire, hermano, esto que hemos visto esta mañana tiene que servirnos para algo. Tiene que ser aplicado a nuestra fe y a lo que creemos. ¿Cuál pacto le gusta más a usted? ¿El de la promesa, en el cual Dios se compromete a salvarlo por la sola fe en Cristo, aunque usted es un pecador? ¿O el pacto de la ley, en el cual usted, no Dios, usted se compromete a obedecer toda la ley para salvarse? ¿Cuál pacto le gusta más? Yo creo que si uno es un poco inteligente, hermano, el de la promesa. El hecho de que Dios me salva y me perdona y me justifica solamente por creer en Él. No por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, yo escojo el pacto de la promesa. Creo en Cristo para salvarme. El otro es muy complicado, porque yo tengo que cumplir la ley de Dios perfectamente, de lunes a domingo. Y la verdad es que durante la semana me doy cuenta que tengo fallas, errores, pecados. Así que por la ley, por mi obediencia, yo no puedo salvarme. Es por la fe en Cristo. De manera, hermano, que qué bueno que la salvación no depende de qué tan obediente es uno, sino de la obediencia de Cristo y su sacrificio por nosotros los creyentes. Conclusión. Si nuestra salvación fuera por ser judíos, estaríamos totalmente perdidos. Pero en nosotros se cumple la promesa dada a Abraham. En Cristo serán benditas todas las naciones. La salvación es por la sola fe en Cristo. Por ahí hay una secta. Hay una secta que está creciendo que dice que para usted salvarse tiene que ser judío. Y entonces si usted llega allá y dice, bueno, pero yo no soy judío, yo soy colombiano. Le dice, no hay problema, venga. Entonces le cambian el nombre. Y le dicen, ¿usted qué apellido es? No, yo soy apellido Ramos. Ah, es que Ramos es un apellido que viene desde la tribu de Efraín. Entonces usted debe tener algún gen judío. Por eso es que puede ser salvo. Y un montón de historias que se están levantando hoy. La realidad nos muestra que nuestro problema es que venimos a este mundo con un corazón malo. Esa es la realidad. Estamos totalmente incapacitados para hacer lo que agrada a Dios. Estamos inclinados a hacer más lo malo que lo bueno. De manera que la salvación, si la salvación es por nuestra obediencia, estamos perdidos. Porque ni usted ni yo hemos podido obedecer. El único camino que nos queda es creerle a Dios como lo hizo Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si usted cree verdaderamente en Jesucristo como su Salvador, Dios lo va a declarar justo y usted va a recibir la promesa de que el justo por la fe vivirá.
Y es por eso, hermano, que finalmente el apóstol Pablo en Romanos 4, 5, 8, Romanos 4, 5, 8, dice algo supremamente bello para aclararnos más. Romanos 4, 5, 8. Mire lo que dice Pablo. Dice, mas al que no obra, es decir, el que no puede cumplir, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, Dios nos justifica a nosotros que somos malos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nosotros somos bienaventurados porque el Señor ya no nos culpa de pecado. Nos ha justificado. ¿Cómo? Por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. De manera que la gracia de Dios consiste en eso, en que Dios nos justifica aunque somos pecadores. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Así es. La salvación no depende de usted, sino que depende de la gracia de Dios. ¿Dios ha perdonado sus pecados? La última pregunta. ¿Usted cree que Dios ha perdonado sus pecados? ¿Dios ha perdonado sus pecados? Depende. Si usted cree en el Señor, sí. Pero si usted no cree que Cristo llevó todos sus pecados sobre la cruz, pues en ese caso van a haber problemas, porque Dios no lo va a justificar, porque la fe viene por el oír, pero también el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la fe en Cristo. Y si usted no cree que el Señor llevó los pecados suyos en la cruz, pues no va a recibir justificación. No hay ninguna promesa para usted. Usted va a seguir bajo la ley y la ley lo va a condenar porque usted no está bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cada día rendirnos al Señor, entregar nuestra vida a Él. Decirle, Señor, soy pecador, yo no puedo, pero tú sí puedes y tú has hecho algo en la cruz para salvarme. Allá cargaste con mis pecados, llevaste mis pecados allá, purgaste mis pecados para mi salvación, yo creo en ello. Y si usted cree, el justo por la fe vivirá. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio de la salvación y de la gracia de Dios. ¿Cómo es su situación? Vamos a orar.